alternativa, ¿no? Para hacer una inversión mobiliaria, hay el activo no corriente, largo plazo. Claro, un bono tiene una fecha de vencimiento, puede ser entre 5, 10, 20, 100 años, pero vence, ¿no? Tiene una fecha de vencimiento. Entonces aquí ya se opta el inversionista por mantener esa inversión de vencimiento, caso de bono. Ya el procedimiento que se utiliza o que aplica para evaluar esa inversión ya no es valor razonable, sino el llamado costo comercial con la TIR. Cuando hemos visto los bonos desde el punto de vista financiero, hablamos de rendimiento del vencimiento. Y de rendimiento del vencimiento, desde el punto de vista contable, se llama costo comercial con la TIR. Ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de aquí? Costo amortizado, esto es lo que define la norma contable, la NIS 9 de instrumentos financieros, dice ahí, bueno, que es importe que generalmente fue valorar el activo, que podríamos considerar que es el inversionista, es el monto que paga por la inversión, en este caso el bono que ha adquirido, ¿no? Que va a adquirir valor de mercado, monto que paga. Entonces, eso es lo que podemos ver acá, que es lo que está aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Este inversionista compra un bono con las siguientes características, ¿no? Este bono tiene un periodo de 14 años, un periodo son 14, va a aumentar como de 15% y el valor nominal del bono es 1.000. Pero en el mercado, ese bono está en 1.368,31. Está por encima del valor nominal. Está comprando un bono, teniendo un bono con prima, por encima del valor nominal. Entonces aquí, tu rentabilidad que él estaría obteniendo al invertir en ese bono, comprándolo con prima, no sería la tasa cupón, que es lo que él va a percibir como cupón anual, ¿no es cierto?, por el bono, que es 150, 15% de 1.000, 150. Y entonces, el procedimiento contable, perdón, financiero, nos indica que hay que calcular esa TIR. Y al de calcular saldría el 10% de TIR. Como ya hemos visto, que hemos mencionado cómo se calcula. Sencillamente con el Excel, poner ahí el valor de mercado, precio, y los flujos, ¿no? 150, que es 15% de 1.000. Los flujos son los cupones que percibe el inversionista. Y al final del periodo, 14 va a recibir el cupón, hace el valor nominal, porque el bono siempre se arriba del valor nominal. Entonces, la rentabilidad que él estaría obteniendo al momento puede invertir en ese bono, tener la TIR del 10%. ¿Por qué? Porque está comprando un bono con prima.
Está pagando más de valor nominal. Su rentabilidad, si paga más, lo compra con prima, su rentabilidad va a ser menor que el cupón. Diferente si lo compra con descuento. Luego con descuento, es decir, por debajo del nominal, su rentabilidad va a ser mayor que el cupón. Lo está aprovechando comprando un instrumento con descuento. Y esto tiene que ver con lo que también habíamos comentado de cómo se cotizan los bonos en el lector de precios que publica la SBS. Y lo que habíamos también comentado, ¿no? Comentamos, ¿cierto? Aquí que están con prima, por ejemplo, la nómina 104%, acá que dice esto que el cupón es mayor que la TIR, cotiza con prima, es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, como ejemplo, vamos a indicar el tratamiento contable, y este ejemplo está aquí mostrado en pues, este erudito lo he querido sacar, pero no he podido. Entonces, este caso en el cual, no sé si lo vimos, pero puedo recalcarlo. Dice que este bono lo ha comprado, estamos viendo el punto de vista del inversionista, lo ha querido con descuento, al 92% de su valor nominal. Pero además, incurre en costo de transacción, paga comisiones por la inversión, de 36 por bono, doble por bono. El cubo del 7% al final del periodo. Y esto es importante, ¿no? La empresa decide mantener el bono hasta el vencimiento, que es el 2029. Ya pasa a ser una inversión mobiliaria. ¿Por qué decide la inversión de mantenerlo hasta el vencimiento del mismo? Por acá da muy a la solución. Hay que cobrar la TIR, es decir, la tasa de interés que el cliente está percibiendo en relación a la inversión realizada. Esto es lo que dice ahí. El rendimiento del vencimiento, ¿no? Calculame la TIR en relación al monto que has invertido. Y esa TIR es la rentabilidad que estarías obteniendo si es que mantienes esta inversión hasta el vencimiento del mismo. Y hasta aquí está la parte financiera, ¿no? La que está en los libros de finanzas, la que hemos visto. Que lo que ha invertido él, 920, que es el 92% del valor nominal, en la comisión, él invirtió 956, y este es el flujo que está percibiendo. Lo que ha invertido, lo compramos con descuento, por debajo de 1000, recibe el cupón, 70, que es el 7% de 1000, pero la rentabilidad es mayor que el cupón, 8,6% de rentabilidad, porque ha comprado este bono con descuento. Por ahora, su rentabilidad no es 7%, es el cupón, sino su rentabilidad es, o TIR en este caso es 8,6%. Hasta aquí está la parte financiera que hemos comentado en el establecimiento, ¿no? Le expliqué desde el punto de vista financiero. Pero ¿qué le agrega a esta explicación desde el punto de vista financiero? ¿Qué le agrega la línea 9? Allá. Aparte de esto, que es el tratamiento financiero, elabórame un cuadro, dice de costo armonizado con la TIR, el cuadro, para que me sustente los asientos contables. Este el cuadro acá están los periodos, costo amortizado, ¿qué cosa es? 956, que es inversión inicial,
el apagón 920 más 36, 956, y la TIR. Y la TIR se aplica sobre inversión inicial. 8,11% de 956 da 77,53 de la TIR. O la rentabilidad en función de lo que he invertido. Y está el cupón. Está el cupón que no varía, 7% de 1000, el cupón 70, que es lo que percibe él en efectivo. Y está otro cuadro, otra columna que es la diferencia entre la TIR y el cupón. 753 más menos 70 da 750 de diferencia. Esta diferencia se suma al costo amortizado inicial. Da 963, 653 del primer periodo, al final del primer periodo. Costo amortizado final. Inversión inicial, monto inicial que se ha invertido, más la diferencia entre la TI y el cupón, no el costo amortizado final, del primer periodo, ¿no? Costo amortizado final del primer periodo pasa a ser costo amortizado inicial del segundo periodo, y así se va aplicando, ¿no? Acá la TIR sobre costo amortizado inicial del segundo periodo, es 78,14, diferencia con el cupón, y le suma nuevamente costo amortizado. Entonces, en todos los periodos de vigencia del bono está el costo amortizado, que es final. Y al final debe quedar 1000, porque los bonos siempre se rinden a valor nominal. El inversionista va a recibir 1000 al final del periodo, al final del periodo de redención, que sería 2029. Entonces, esto le pide la NIS 9, esto no aparece en el libro de finanzas corporativa. No sé si, bueno, yo lo incluyo acá porque estamos en un curso de finanzas corporativas, pero estamos en la facultad de contabilidad. Yo creo que el enfoque financiero que hemos visto hasta en la anterior clase, hay que ver la parte contable, porque estos son contadores, y sería pues muy bien explicar que el contador no maneje la parte contable pues, de la evaluación de instrumentos financieros, en este caso de los bonos. No sé si otro profesor incluirá porque esto está en la NIC 9, que es una NIC que para muchos contadores resulta muy complicado, porque para llegar a este cuadro, que es contable, hay que hacer todo esto anterior, que es la parte financiera. Si el contador no conoce la parte financiera, la actividad de vencimiento, no sabe explicarlo, no lo comprende, no va a poder pues ver la parte contable, la cual sustentan los registros contables. Por ejemplo, acá, es el primer año, la compra, inversión mobiliaria, efectivo, por cada bono, y esto es al final del periodo, del primer periodo, ¿no? Acá no va como ingreso financiero el cupón, que es lo que reciben en efectivo, sino que va como ingreso financiero la TIR. Antes de la aplicación de la NIS 9, como en el asiento contable, bueno, el segundo, efectivo 70, ingreso financiero 70. Para nada se tomaba en cuenta la TIR, ¿no? Esto recién se aplica a partir del, creo que fue en el 2009, con la promulgación de la NIS 9. Por lo que le digo siempre, para entender la NIS 9 hay que hacer de finanzas. Y ahora después, cuando entremos, vamos a entrar también en instrumentos derivados, ahí estaría con mucho más razón. Bueno, que muchos contadores, pues la NIS 9 le tienen un poco de... Con razón, ¿no? Porque se requiere, pues, en realidad, conocimiento de finanzas bastante avanzado, ¿no? Entonces, aquí hay otro caso también,
Acá también lo compra con descuento. Lo con descuento a 900 más 20, que es la comisión de costo de transacción. El cupo del 8% y igual, ¿no? Decide meter hasta el vencimiento que dice que el 2029. Igual que se pide la TIR, que es la tasa de interés que debería estar presente en relación a la inversión realizada, hacer todo el procedimiento igual que acá, ¿no? Hacer la parte financiera, y eso ya queda para ustedes como una práctica, ¿no? A una pregunta hasta aquí. Entonces, desarrollen este caso 2, cualquier duda que tengan y la vemos pues en la próxima clase, ¿no? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora en el caso 1 y 2 tiene que ver con activos financieros, con bonos que se ha adquirido o invertido. Pero también tenemos que verlo, que lo hemos visto como activo financiero, pero también tenemos que verlo como pasivo financiero, cuando la empresa emite bonos para financiarse, ¿no? Es un pasivo financiero. Entonces aquí la empresa emitió bonos, por ejemplo, que vencen pues en el 2000, ha emitido, se financia emitiendo bonos, pasivo financiero. Entonces ese pasivo financiero, ese bono, supongamos que vence pues en el 2030. Si la empresa piensa recatarlo en el mercado secundario, ahora por ejemplo, al ser un pasivo financiero negociable, lo va a negociar en el mercado secundario y lo va a tener a valor de mercado razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a rescatar anticipadamente en el mercado secundario. Y lo tiene que tener a valor de mercado razón, porque ahí es donde lo va a rescatar, lo va a rescatar o redimir anticipadamente. Pero si decide redimir el bono al vencimiento, ya no lo va a medir a valor razonable. ¿Cómo lo va a medir? Igual que si fuera de inversión, al costo amortizado con la TIR. El procedimiento es el mismo, pero lo que pasa es que ya es un pasivo. Hay que tratarlo como tal. Entonces, para poder explicarlo con un ejemplo, vamos a hacerlo con un caso acá sencillo, para que vean un poco la diferencia, ¿no? Dice la empresa veces emitió un bono con la siguiente características, valor nominal 1000, como un 6%, vence en 2030, coloca en 2025 y lo coloca con descuento porque está emitiendo, está financiando. Hay un costo de colocación del 20 por bono y revela el vencimiento, y lo va a revelar el vencimiento. Acá es que la tasa de interés que viene está pagando, acá, como es un pasivo, es lo que está pagando. Y luego el costo amortizado, el total de distintos contables, igual, similar al caso de los activos. Acá igual se calcula la TIR, la parte financiera. Acá no es 60, ¿no? Porque no es 60 es lo que recibe neto. Recibe neto.
lo coloca al 98 por 980, pero tiene que pagar un costo de comisión, colocación 20. 980 menos 20 da 960, que es lo que recibe en este caso, lo está financiando, lo que recibe. Pues se calcula el látir con 960. Y el látir sale mayor que el cupón. ¿Por qué mayor? Porque lo está colocando con descuento. Por debajo del valor nominal, es decir, su costo no es 6%, su costo va a ser 6,835%. Y ahí se elabora el cuadro, contamos el resultado inicial, 960 lo que recibe neto, le pega el LATIR, 7562, 60, diferencial 552, cual se le suma el costo nominal inicial y da 96562, primer periodo, y costo nominal inicial del segundo periodo, final del primero, y así se va también construyendo el cuadro. Construye el cuadro y al final termina en 1000, porque siempre, como he recalcado, el bono se reinveste a valor nominal. A valor nominal, ¿no? Y está el asiento contable, creo que está acá. Obligación efectivo, que es lo que recibe neto. Obligación financiera, 960. Y contabilidad del gasto, el interés devengado del primer periodo, que la TIR, ¿no? Gasto financiero 65, 75, 62, que la TIR. Está acá la TIR de periodo. A pesar de que paga 60, pero el gasto es decir, la TIR. O sea, lo que le está pidiendo la NIC es que registre como gasto el interés o la TIR que Federa está incurriendo. Por el momento de colocar el bono, la coloca con descuento. En este caso, si lo coloca con descuento, la TIR va a ser mayor que el cupón. El gasto que viene de incurrir es mayor que el cupón que está pagando, la tasa cupón, como emisor. O sea que también esto es un razonamiento netamente financiero. Como estamos indicando, esto no está en las leyes de finanzas corporativas, ni tampoco es parte del sílabo, ¿no? Pero considero de que esto es importante incluirlo, ¿no? En curso de finanzas, porque dirigido pues a contadores, ¿no? Pero como digo, igualmente, muy pocos contadores han entrado en estos temas. Bueno, acá hay otro caso también. Acá también queda esto para que lo desarrollen y practiquen, ¿no? Entonces, estamos en la parte de los bonos, hemos hecho un repaso de este tema de contabilidad con la TIR, y vamos a ver un tema acá de redención anticipada de bonos. El bono siempre es la redención y la recompra del bono. ¿Quién hace la redención? El emisor. El emisor a la fecha de vencimiento redime el bono, siempre lo redime a valor nominal. Pero, ya hemos visto también esto, el emisor no puede redimir anticipadamente el bono, pero esa redención anticipada, o sea, antes de la fecha de vencimiento, la tiene que incluir en la cláusula de colocación del bono, para que el inversionista sepa
que le pueden redimir el bono antes de la fecha de vencimiento. ¿Y cuándo le convendría al emisor redimir el bono anticipadamente? Por ejemplo, puede haber colocado el bono en un contexto de mayor riesgo y ha planteado una tasa cupón un poco más alta que la que podría obtener si coloca, por ejemplo, en un contexto de menor riesgo. Entonces tendría que pagar una menor tasa cupón. Pero ahí habría que evaluar la conveniencia o no de redimir anticipadamente el bono. Y este ejemplo que estamos poniendo acá justamente incluye ese tema, ¿no? Entonces, dice que en el 2018 ABC emitió bonos con vencimiento en el 2025 con las siguientes características. Monto 30 millones, tasa cupón 8%, y dice en el 2025. Pero actualmente, pues supongamos, esto lo hice yo en el 2000, por ejemplo, en ese laxo, ¿no? Puede ser en el 2022, 23 o 20, para que queden los 5 periodos restantes. En el 2020 podría colocar bono al 6%, ya que la tasa de interés, claro, en ese periodo, en 2020, la tasa de interés del BCR bajó a 0,25% por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué implicó ello? Que las colocaciones que se estuvieran haciendo, la tasa cupón bajarían. Esa manera que te empieza, podría colocar bonos ya no al 8, sino al 6%. Entonces, el gerente financiero está evaluando la convención de rescatar ahora los bonos y colocar nuevos bonos al 6%. Entonces, hay una evaluación adicional. Claro, para remite simplemente le tenía que dar una compensación a los inversionistas, una prima, prima de redención le llaman, ¿no? Tendría que haber una prima de redención del 5% y además tendría que incurrir un costo de colocar nuevos bonos. Claro, los nuevos bonos que se colocan serían ya no al 8, sino al 6%. Y el costo de colocación de nuevos bonos sería 500.000 soles. El impuesto a la renta, el riesgo requerido, 6%. ¿Para qué nos sirve este riesgo requerido? Para traer a lo presente los ahorros que estaría obteniendo en estos 5 años. Eso lo presente. Entonces, inicialmente había dos flujos, ¿no? De caja. De desembolso efectivo de reposición anticipada, tiene que recibir los bonos. A lo nominal, tiene que desembolsar 30 millones. Tiene que dar una prima de redención, 5% de 30 millones, serían 1.500.000. Y además, costo de colocación de nuevos bonos sería 500.000 soles, con lo cual tendría que meter un desembolso inicial total de 32 millones. Pues lo que está en negativo, 32 millones. Pero a la vez también habría ingresos efectivos por reunión anticipada de bonos, porque tiene que colocar nuevos bonos. Ahora hay 30 millones. Con los nuevos bonos que va a colocar, sería una entrada efectivo. Y además también se considera el escudo fiscal. El escudo fiscal es el menor pago de impuestos a la renta por el gasto que se origina. Con el impuesto a la renta del 30% sería, primer región 1.500.000, que es el gasto. El escudo fiscal sería 450.000 soles, es menor salida de caja, menor pago de impuestos. Se considera como ingreso de caja o una no salida de caja. El que también que es el gasto por el 30% de impuesto a la renta sería 450.000 soles de fiscal. También el costo de colocación de 500.000 soles, el 30%, 150.000, con lo cual nos da, con ingreso efectivo por región anticipada de bono, 30.600.000 soles, con lo cual tendríamos un desembolso neto de 1.400.000 soles inicialmente. 22 millones de salida, de los 30 millones de salida más 30.600.000 de ingreso, a un neto de desembolso inicial de menos 1.400.000 soles.
Esto hay que compararlo con los ahorros netos anuales. Y el ahorro neto anual se obtiene por tener los bonos redimidos o a redimir. 8,30 millones sería 2.400.000 soles, pero el pago de interés es un gasto. También origina el cobro fiscal de 30% del gasto, sería 30% de 2.400.000, sería 700.000 positivo, y tener el bono neto anual de 1.680.000 como el bono a redimir. Y el bono a emitir, pago de intereses sería 6%, ya se paga 8, sería 8%, igual de 30 millones, 2.800.000 soles de pago de intereses anuales. Y también el costo fiscal, lo que nos daría un desembolso anual o el bono a emitir, 2.270. ¿Cuánto se estaría ahorrando anualmente por la región anticipada? Se estaría ahorrando 1.680, 2.200 sería 420.000 soles anuales. ¿Cuántos años son? Son 5 años. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Valor presente del ahorro neto anual, valor presente, que es el valor presente, 3% es la tasa de descuento, y nos da que el valor presente del ahorro neto anual sería 1.769.192,48, ahorro neto, por el pago de intereses en los 5 años, a valor presente. Esto con que lo comparamos con el desembolso neto inicial, que obtendríamos acá 1.400.000 soles. Tenemos que invertir. Y hemos tenido todo lo presente, lo de ahorro neto anual, y luego ahorro neto de 379.000 soles, 192,48, con lo cual sería conveniente redimir anticipadamente, porque hay un ahorro neto positivo. Hay que evaluar, antes de tomar la decisión de redimir anticipadamente, qué hay que hacer, hay que evaluar el procedimiento que hemos utilizado ahora, ¿no? Entonces comparamos el desembolso neto inicial, ingreso neto inicial, desembolso neto o inversión neta inicial, ahorro neto por año, lo tenemos, como son 5 años, tenemos todo lo presente y lo comparamos con la inversión inicial, neta inicial. Entonces, si es positivo, conviene la reserva anticipada, si es negativo, no convendría la reserva anticipada, ¿no? Antes de tomar la decisión, hay que hacer este procedimiento de evaluación, ¿no? Entonces, esto es revisión anticipada de los bonos. Y para terminar el tema de los bonos, vamos a ver bonos cupón cero. ¿Qué son los bonos cupón cero, no? Bueno, vamos a ver aquí. Cupón es la tasa cupón. Cupón no diría que no hay cupón, pero vamos a ver exactamente las características de este bono, ¿no? Bono cupón cero. A ver, ¿qué nos dice aquí? Ejemplo de bono cupón cero, ¿no? Dice ahí, bueno, vamos a leer un poco lo que dice aquí para poder entender un. Dice una emisión de bonos clásica, clásico, un bono, crea un bono con valor nominal de 5.000, con una duración de 5 años y un cupón de 2% anual. Cuando veces el cupón pasa a los 5 años, el valor nominal invertido es decir 5.000, cada año percibirá una utilidad o cupón del 2%, es decir, 100, que sería 2% de 5.000, sería 100 anual, que vamos a percibir este cupón cada año.
Pero dice un bono cupón cero, aunque la rentabilidad también es 2%, el bono no se adquiriría por su valor nominal, es decir, se adquiere con descuento, con descuento. Una vez que hayan pasado los 5 años, habíamos recibido total de 5.000, equivalente al valor nominal del bono. Si el bono lo compramos con descuento, pero por el valor nominal, pero al momento de vencimiento recibimos los 5.000, que es el valor nominal. Pero ahí se verifica la rentabilidad del bono. Dice ahí, para determinar el valor del bono, emplearemos la siguiente fórmula. P es el precio del bono, o su valor de mercado o precio, el valor nominal sobre 1 más R. R es la rentabilidad o rendimiento recreo o TIR, ¿no? Rendimiento recreo por el mercado o el inversionista. Y es el plazo de vencimiento o de duración del bono, plazo hasta el vencimiento. Entonces, ¿cómo calculamos el bono? Acá, el valor del bono, valor de 1.000, perdón, 5.000, sobre 1 más 0.02 a las 5, que son los 5 periodos, y no más que 4.528,65. ¿Qué sería el valor de mercado precio, el bono? A ese valor el que lo adquirimos, el bono. Entonces diría que no el bono cupón cero porque 4.565 y el vencimiento recibo 5.000. La diferencia de una utilidad obtenida, que sería 431,35. ¿Qué utilidades? Pero invertimos 4.520 y recibimos al final de los 5 años 5.000. La diferencia es la rentabilidad que hemos obtenido, utilidad que hemos obtenido en el bono. Pero ¿qué dice acá? Rentabilidad que si nos fijamos es superior al 2% del valor del cupón anual. Porque si calculamos el valor del cupón anual sería 2% de 4.565, por 5 años sería 458,877. Sale menor de 4,7235. ¿Por qué se da esto? Porque el bono cupón cero no lo cobramos anualmente el cupón. Y no lo cobramos al final, al vencimiento del bono. ¿Qué significa? Y el monto de interés entonces, ¿qué hace? Se capitaliza. Se va capitalizando. Y esto lo explica acá. ¿Por qué sucede esto? Esta rentabilidad es superior porque no percibimos la rentabilidad cada año. Que no cobramos el cupón cada año. Sino que ese 2% ahora se reinvierte, lo capitaliza en lo del cupón y lo incrementa cada periodo, ¿no? Este modo, el primer año la rentabilidad sería 90,57, que sería 4.022,5 por 2%, que es el precio inicial, o lo compramos. La rentabilidad del segundo año sería 92,38. ¿Por qué? Porque ya los 90,57 como parte del capital, queremos sumar los 4.525, y así sucesivamente hasta llegar pues al quinto periodo, de todo el periodo, ¿no? Y es así como en la característica del bono cupón cero. Entonces la rentabilidad se obtiene de la diferencia entre valor nominal, que es el que yo recibo al final, y lo que invierto. Bueno, eso tiene mucha relación con la TIR, ¿no? Que hemos visto ahí también. La rentabilidad, en este caso sale ya en monto, ¿no? En la utilidad, acá sería la utilidad sería mayor. ¿Por qué? Porque estás recibiendo al final un monto mayor de lo que estás invirtiendo. Eso tiene que ver con la TIR que hemos visto, pero acá lo están viendo en valores absolutos en monto, ¿no? Y aquí un poco para relacionarlo, la TIR, algo similar acá, ¿no? Por ejemplo, acá, el método corriente solo toma en cuenta los intereses. ¿Cómo llamamos acá el rendimiento? La TIR acá, ¿no? Claro, acá sale un aproximado, ¿no? Sin
utilizar pues, el Excel u otros procedimientos de volatilidad, acá sale sencillamente la tasa cupón sobre el valor de mercado del bono, el 8,9%. Sería el cupón sobre el valor de mercado, sería rendimiento corriente, le llaman acá, que también podría llamar rendimiento al vencimiento. Pero este cálculo, como digo, es un aproximado. En el cupón sobre el valor de mercado, el 8,9. Es una TIR o rendimiento corriente que tengo tenido de desinversión. Entonces, esta es la característica del bono cupón cero, que el rendimiento, el cupón se percibe al final, cuando nos redimos el bono a valor nominal, y ahí obtenemos recién ya la utilidad del bono. Invertimos inicialmente, lo cobramos con descuento, pero no lo redimos a valor nominal. La utilidad está en la diferencia entre lo que invertimos, compramos con descuento, y lo que nos devuelven con valor nominal, en la utilidad. Entonces, con este tema de bono cupón cero, terminamos con el tema de los bonos, ¿no? Para entrar al otro instrumento que es las acciones. Bueno, en la próxima clase vamos ya cuando tenemos la parte de acciones, vamos a dar una serie de casos de bonos y de acciones para que lo practiquen, va a ser con un balotario, que sería base para poder tomar una práctica calificada. Pero en los casos que estamos dejando aquí para practicar, hay que desarrollarlo. Entonces, entramos al otro tema que son las acciones. Y es que no hay alguna pregunta que... Bueno, el tema que tienen las clases virtuales es que justamente no permite pues esa interacción. Uno no sabe si están atentos o no a la... Bueno, al margen de ello tenemos el tema pues de las acciones. Acciones, ¿no? Valuación de acciones, ¿no? Entonces, de las acciones, a ver, este ruidito lo he querido quitar, pero no he podido. O sea, a ver, un holding es aquella empresa que invierte en acciones de otras empresas. Holding, una empresa tenedora de acciones de empresas. De acuerdo a la NIF 28, ya no hablamos acá de la NIF 10, la NIF 28, claro, si invierte menos del 20%, esa inversión se considera inversión financiera y se mide a valor razonable, tal y como lo estipula la NIF 9, valor de mercado razonable. Esa inversión es por menos del 20% de participación. Tiene más del 20%, pero no controla, se dice que tiene una influencia significativa. Y la empresa en la cual se influye pasa a ser una sociedad. Y va a utilizar para controlar la cuenta de inversión el método de la participación patrimonial para controlar su inversión efectuada. Igualmente cuando tiene el control
y tiene más del 50% de tener control, y le empiezan a de control para hacer una subsidiaria, subsidiaria. E igualmente va a utilizar el método de la participación patrimonial para controlar la cuenta de inversiones en acciones. Bueno, lo que es inversión financiera está formando parte de las finanzas corporativas que que está en el sílabo, ¿no? Desde el punto de vista financiero está en el tema de finanzas corporativas. Pero el tema de la sociedad y subsidiaria no está, es netamente contable, no es financiero, sino es contable. Pero para entenderlo hay que saber también la parte financiera, pero es netamente contable. Entonces, primeramente vamos a verlo con eso financiera, valor razonable o de mercado, y luego ya veremos la parte contable, obviamente la parte de evaluación patrimonial, que es ya un agregado que vamos a hacer. Entonces, veremos primeramente las acciones. Las acciones de dos tipos, acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones comunes y acciones preferentes. Hay que diferenciarlo. Cada una tiene sus características propias, ¿no? La acción común, el accionista común participa de la propiedad y participa de la gestión. Es decir, puede ser nombrado miembro del directorio o nombrar a los miembros del directorio que se encargan de la gestión de la empresa. La retribución al común es aleatoria. ¿Qué utilidades? Le pagan dividendos, que no le pagan dividendos. En la acción preferente participa de la propiedad, pero no de la gestión. Pero la retribución sí es diferente al común. Como su nombre indica, el preferente tiene la preferencia para percibir dividendos, que se considera como un porcentaje, un monto fijo. El preferente, a diferente el preferente y el común. Puedo repetir el común para ir a ver la gestión. La retribución, los dividendos son aleatorios. Mientras que el preferente no varía la gestión, pero sí la retribución puede ser constante o fija. Tiene preferencia con respecto al común. Esa característica de cada uno de ellos, de cada uno de ellos, eh, influye para calcular el precio de cada acción, común y el preferente. Ahora, ¿quién tiene mayor riesgo? El mayor riesgo es el común frente al preferente, ¿no? Como el preferente tiene preferencia. El preferente también incurre mayor riesgo que el que compró el bono en la empresa, por ejemplo, el acreedor. Entonces, el preferente lo ponemos en el medio del riesgo entre el común y el menor riesgo que el común, pero el mayor riesgo que ha adquirido el bono en la empresa. Un poco por ahí. Pero como digo, los derechos y beneficios de cada uno de ellos influyen en la forma de calcular el precio de cada uno de ellos, ¿no? Por eso lo que se menciona aquí, puesto un poco en resumen lo que dice aquí, ¿no? Como dice aquí, los comunes reciben dinero que la empresa paga en efectivo, si hay utilidades que ganan, ¿no? Las utilidades se calculan después de que se han pagado los intereses, pero los dividendos no son como obligación contractual de la obligación contractual, que sí son el pago de intereses, que es el cupón. Esto es lo que quiere decir ahí. Si no hay utilidades, el común recibe pues, dividendos.
Cuidado, como el resultado de los tenedores de acciones comunes corre más riesgo que los tenedores de bonos y también más riesgo que los preferentes. Pero como decíamos, los preferentes tienen derechos de mayor propiedad que las acciones comunes, pero es de propiedad de la deuda de la empresa. Eso es lo que hemos comentado. Este Rodito está aquí que... Bueno, en resumen aquí cómo calculamos, cómo valoramos las acciones comunes. ¿Cómo se valoran las acciones comunes? Primeramente. Hay un tema un poco más complicado que calcular o valorizar los bonos, ¿no? Porque hay diferencias, ¿no? Y hay evidentes razones que hacen que en la práctica sea más difícil valorar una acción común que un bono. Primero, la acción común no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de vencimiento. Mientras que el bono sí. Aparte que los flujos, los dividendos no se conocen con anticipación. El cupón sí se conoce con anticipación. El dividendo no lo conoce el inversionista que ha comprado las acciones de una empresa. Y tercero, no hay forma de observar cuando sería la tasa de rendimiento requerida por la TI del mercado. Eran los tres motivos por los cuales sería más complicado calcular el precio de una acción que de un bono. Lo que hemos mencionado, ¿no? Uno, que no hay fecha de vencimiento en la acción, no tiene fecha de vencimiento. Otro, que los dividendos no se les conoce con anticipación, con aleatorio. Y otro, que la TIR de mercado es un poco más complicado pues de obtenerla. Entonces aquí hay unos supuestos que van a utilizar para poder aplicar una fórmula para calcular el precio pues, de una acción. Precio o al mercado. Claro, en realidad el término más apropiado sería precio, porque valor mercado de la interacción del mercado, la oferta y la demanda, pero esta fórmula no. Diríamos mejor, para aplicar adecuadamente el término, sería precio. No sería valor mercado porque no es valor del mercado. Si es mercado secundario, ya el mercado secundario lo fija. En este caso, este precio, esta fórmula se aplica para acciones que no se cotizan en los mercados secundarios. No hay precio mercado. Pero no se aplica esta fórmula para determinar el precio de una acción, que no tiene precio, que no se negocia en los mercados secundarios. ¿Cuáles son los supuestos? Se tiene una tasa de crecimiento nula, es decir, se va manteniendo constante, un monto fijo todos los años a perpetuidad. Y no tiene una tasa de crecimiento nula, es decir, lo que se paga es constante, es el mismo monto todos los periodos futuros. Y la otra, el dinero crece a una tasa constante, crece cada año a una tasa constante. Entonces aquí tenemos el evento cero, cuando se paga un bono, el mismo monto todos los periodos futuros proyectados, ¿no? Dice, la acción común de una compañía con un dividendo constante es muy parecida a una acción preferente, ¿no? Que paga un dividendo constante. Pero que el dividendo de una acción preferente tiene un crecimiento de cero, constante, que por tanto es constante con el transcurso del tiempo. Para una acción común, el crecimiento cero ello implicaría que todos los periodos se paguen el mismo dividendo, con lo cual se reduce la fórmula a una sencilla de la siguiente: todos los periodos se pagan el mismo dividendo, y sigue esta fórmula, ¿no? Sencilla de
la fórmula, ¿no? Entonces, yo quiero calcular el precio actual, precio subsidio de la acción actual, solamente es el cociente del numerador del dividendo constante, en el denominador el rendimiento requerido, tasa de descuento, o rendimiento requerido por el inversionista, ¿no? ¿Qué implica el riesgo que él asume al momento de invertir o comprar esa acción ahora? Y es donde des el dividendo, eres el rendimiento requerido, o tasa de descuento, o rendimiento, o costo de oportunidad. ¿De quién? Del inversionista, ¿no? Entonces, podríamos decir acá, el otro crecimiento constante. Crecimiento constante, ¿no? Y supongamos que se conoce que el dividendo de cierta compañía crece siempre a una tasa constante, a esta tasa de crecimiento se denomina G, y define a DO como el dividendo actual que se ha pagado, que se acaba de pagar, ¿no? El procedimiento de uno, de uno es cómo se calcula el dividendo del año uno y del año cero por uno más G, que viene de la tasa de crecimiento del dividendo, ¿no? ¿No? Que el dividendo que se ha pagado actualmente de Subser es un 80 y el dividendo crece constantemente el 5% anual, era un 80 por 1,05, 1 más 0,05 sería un solo 89 el dividendo del año uno. Luego el dividendo del año 2 sería el dividendo del año uno un solo 89 por 1,05 sería 1,98 el dividendo del año 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero también se puede calcular el año 1 por 1 más G, que es lo que hemos aplicado acá, o también el del año cero por 1 más G a la 2 para hallar el dividendo del año 2, que es lo mismo que sale acá. Dos alternativas para calcular el dividendo del año que queramos obtener. Entonces, esto reduce que la fórmula a aplicar, vamos a bajar todo mejor para no confundirnos. Entonces, en resumen, el año 1 sería el año 0 por 1 más G. Dice un activo con flujo efectivo que crece a una tasa constante permanente se denomina perpetuidad creciente. Ahora ustedes en matemáticas financieras, perpetuidad creciente, ¿no? Ahora, ¿por qué debe crecer el dividendo a una tasa constante? Bueno, esto se le llama política de dividendos. Toda empresa que presente información en la SMB tiene que indicar cuál es su política de dividendos. Y en esa política de dividendos tiene que explicitar si el dividendo va a ser constante o tiene una tasa de crecimiento, que tiene que indicar cuál es la tasa de crecimiento de ese dividendo, ¿no? Como dice acá, este va acá bajo el título de Canal de Política de Dividendos, tiene que explicar o explicitar cuál es su política de pago de dividendos, si hay tasa de crecimiento o es constante o es crecimiento constante, todo eso tiene que indicarlo a los inversionistas, para que el inversionista pueda calcular o tener el precio de esa acción en función de la política de dividendos que la empresa haya establecido y que la empresa haya establecido, ¿no? Entonces se reduce aquí, ¿no? Yo quiero calcular el precio actual de sub cero de la acción
¿Y cómo lo calculo? Dividiendo el año cero por 1 más G sobre R menos G. Que nos da, dividiendo el año 1, y puedo calcular el precio del año actual, del peso cero actual. Debo de tener el cociente, el numerador del año 1, R menos G. Como que D sub 0,230, R es 13% y G es 5%. El precio por acción es P sub 0, precio actual de la acción, entonces por 1 más G, sobre R menos G. Bueno, acá está 230 es el dividendo del año 0 por 1,05, es el crecimiento. Sobre 0,13 menos 0,05 nos da que el precio actual de la acción, P sub 0 es 30 sobre 19. Bueno, 30 sobre 19 el precio. Y así podemos calcular el precio de la acción en cualquier periodo, ¿no? Esto es lo que dice aquí. Y en realidad el modelo de crecimiento del dividendo se puede usar para obtener el precio de la acción en cualquier momento, no solo en el presente. Porque el precio de la acción del tiempo T es P sub T, T sub T, debiendo T, que es el dividendo que se ha pagado actualmente, por 1 más G, igual sobre R menos G. Entonces el dividendo que se va a captar sería T más 1. Yo quiero calcular, por ejemplo, el dividendo del año 6, P sub 6 sería el dividendo del año 5, por ejemplo, por 1 más G, que no da el dividendo ya del año 6. Yo creo que el precio del año 5 tendría que tener el dividendo del año 6. Sobre igual R menos G. Eso para cualquier periodo que queramos calcular. Aplicando esta sencilla fórmula para calcular el precio actual de un acción que no se cotiza en bolsa. Que no se cotiza en bolsa, pero el inversionista quiere calcular el precio de la acción actual. Y puede calcular el precio dentro de varios periodos que él desee proyectar. De acuerdo con la política de dividendo que la empresa emisora de la acción establezca o revele, mejor dicho. Obviamente, esta fórmula sencilla se aplica para acciones que no se cotizan en bolsa. Bueno, acá, como decíamos, queremos calcular el precio de la acción en el año 5 que tenemos que tener y en el año 6. Esto es lo que hemos calculado aquí, pues, precio del año 5 y en el año 6, acá está como lo hemos calculado. En el año 5 por 1 más G, que nos da en el año 6, R menos G, que nos da dividiendo el precio de la acción del año 5, en el periodo 5, con el dividendo del año 6, lo que comentamos, ¿no? Como digo, esto es de aplicación para acciones que no se cotizan en bolsa, que son la mayoría, porque las acciones que se cotizan en bolsa son pocas, la mayoría no se cotizan en un mercado secundario. Pero para las que se cotizan en el mercado secundario, ¿qué tenemos? Tenemos esto de acá. Este es el precio de la acción que se cotiza en un mercado secundario. Porque esto sale todos los días y lo saco un resumen de un día. Y del precio, ¿no? Cotización está acá. 4,55 soles de crédito, carta de 8 soles 10, algo 8,45, una acción de 16,2 y así. Cotización. Entonces, si esta es la cotización, ya no requiero aplicar esta fórmula que hemos analizado, explicado.
Si no, ya esto no hay valor de mercado. Y con esto evaluamos la acción que hemos adquirido porque se cotiza en el mercado secundario, que es el que fija los precios o valor de mercado o cotización. Bueno, acá hay otra columna vamos ligeramente a explicar qué significa frecuencia de negociación de la acción. Esto está en porcentaje. La frecuencia de negociación refleja la liquidez de la acción. ¿Qué significa esto? El 100% de red de bolsa que ha habido hasta la fecha, esta acción ha participado en el 84% de veces. O sea, cuando más se acerca a 100, es más líquida. En el caso de Alicor, en todas las ruedas de bolsa ha participado comprando y vendiendo acciones de Alicor. Tiene una frecuencia de negociación de 100% de liquidez o de frecuencia de negociación. Es bastante líquida. Claro, es menos líquida, más crédito, pero como está cerca de 100, es líquida, ¿no? Pero menos líquida que Alicor. La que no es líquida es Cartario, ¿no? Ha participado solamente el 9,48% de rueda de bolsa. La frecuencia líquida es bastante baja. No es líquida esa acción. Entonces, esto nos explica esta columna de frecuencia de negociación para acciones que se cotizan en un mercado secundario, en este caso en la Bolsa de Valores de Lima. Luego hay otra con la capitalización bursátil. Ese valor está en millones de dólares. Bueno, ese día, el valor de mercado del banco de crédito sería 13.358 millones de dólares. Ese día. Es lo que vale en el mercado. ¿Cómo sale? Multiplicando la cotización o valor de mercado que cuesta solo 55 por el número de acciones que tiene la empresa en circulación en el mercado. Eso nos da la capitalización bursátil de las empresas. Luego que de un crédito bastante relevante. Cuartavio, porque lógicamente es más pequeña, 48 millones de dólares. Alecor, 2.061 millones, y así. Credicor, que es el holding Credicor, que Banco de Crédito forma parte del holding Credicor, valía ese día en el mercado 14.871 millones. Hay una que se llama el PER. Bueno, esto ya lo comentaremos más adelante cuando hablemos de carteras de inversiones, pero el P es el ratio precio-beneficio. Un ratio es un cociente en el cual el numerador, el precio, que es la cotización, y en el denominador está la utilidad por acción. La utilidad neta de la empresa es el número de acciones, la utilidad por acción. Y que indica el PER, las veces que lo que está pagando con la utilidad de cuántos periodos lo va a recuperar. En este caso, el banco sale 13, casi 14 periodos, 14 años. Y esto indica qué tan cara está una acción, ¿no? Por ejemplo, cuando es más caro que el Cartago lo recupera la inversión con casi 5 años, poco menos de 5 años. Alecor lo recupera con 18 periodos, es más caro que lo de crédito, la acción de Alecor. Por el otro reto es precio valor contable, que ya le hemos comentado. El número está el precio de la acción, donde sale la cotización, 4,55. Y en el denominador está el valor contable o patrimonial. ¿Cómo sale? Se divide el patrimonio contable entre el número de acciones que tiene la empresa en circulación, ¿no? El valor contable por acción. Y aquí no sale 2,4. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado está pagando 2,4 veces lo que vale el libro. Hay un valor añadido por el mercado ahí.
A diferencia del cartario donde el mercado paga menos de lo que vale el libro, paga el 29% de lo que vale el libro. El mercado ahí está castigando a ese valor de la empresa cartario ese día. En el caso de Valicor también el mercado paga más de lo que vale el libro. Y por última columna está la rentabilidad de que el periodo, ¿no? Bueno, hablemos de este periodo fue bastante complicado, el 2020, que fue la pandemia. La rentabilidad de las entidades financieras fue negativa, 13,44 de rentabilidad, que la verdad de precio de iniciales con el final ha bajado la rentabilidad, el precio. ¿A cuánto lo compró? ¿Y a cuánto está ahora el valor del mercado? Es que significa esto, que el precio actual es menor de lo que lo compró al inicio del año. Es una rentabilidad negativa de 13,44% de rentabilidad. Así lo vende ahora, perdería 13,44%, sí lo vendería. Entonces, esto es para acciones que cotizan en mercado y ya no hay que aplicar la fórmula que hemos explicado. Lo que hemos explicado se aplica para acciones que no se cotizan en el mercado secundario. ¿Te aclararía alguna pregunta? Ya hasta aquí hemos visto el caso pues, de las acciones desde el punto de vista financiero, tal y como lo tratan en los libros pues, de finanzas corporativas. Pero como hemos indicado, estamos en una facultad pues, de contabilidad y se requiere ponerle de otro día, ha habido ligeros cambios con respecto a indicadores, están las mismas empresas que hemos considerado en el anterior, pero hay por ejemplo otro periodo en el cual ya la rentabilidad es positiva, así de todas. Acá vemos que la cotización baja con respecto a la anterior, que era por los 55, ahora es y eso influye bueno, en la capitalización valor de mercado, ¿no? De 13.000 millones baja 11.000 millones. ¿Por qué? Porque ha bajado el valor de mercado o cotización, baja ahí. Entonces, hasta aquí, como digo, hemos visto la parte, el enfoque financiero, ahora vamos a hacer la parte contable, ¿no? Pues lo que hemos puesto aquí, no terminación aplicando a la NIC. Si bien esto no está contemplado de acuerdo al sílabo, no está incluido en el sílabo porque ahí está solamente la parte financiera, pero como hemos indicado, creemos necesario incluir la parte contable. Claro, lo parece que a veces no lo incluyen porque manejar este tema en la parte contable ya no es la NIC 9, hablamos de otras NIC ya, hablamos de la NIC 28, la NIC 11 y las otras NIC, cuyo conocimiento requiere también bastante análisis, ¿no? Para poder entender lo que le dicen por estas NIC. Entonces, ya entramos en inversión mobiliaria. Hemos visto inversión mobiliaria en el caso de los bonos, en el vencimiento. Ahora vamos a ver lo que es acciones. La acción no tiene fecha de vencimiento porque se considera que la empresa va a operar indefinidamente, ¿no? Pero por eso que la acción tampoco tiene fecha de vencimiento. Bueno, eso es para la parte financiera y también para la parte contable. Entonces aquí
¿Cuándo se aplica este procedimiento llamado de método de la participación patrimonial para controlar la cuenta de inversión en acciones? Eso quiere que instrumentos del dinero representativo de derecho patrimonial, acciones. Medición. El patrimonio en la subsidiaria y asociarse deberá medir el valor de participación patrimonial, que es un método de evaluación aplicado a la inversión en acciones que se decidan mantener pues, en el largo plazo. En el largo plazo. Entonces, cuando un holding invierte en acciones por más del 20% de participación, pero no controla, solamente influye, se considera que hay una influencia significativa. Esa empresa sobre la cual se influye pasa a ser una asociada y se va a utilizar el método de la participación patrimonial para controlar la cuenta inversiones en acciones. ¿Quién lo aplica? El holding o empresa pues inversionista. Igualmente cuando tiene el control, cuando ha quedado más del 50% tiene el control, la empresa en la cual se controla va a ser una subsidiaria. Igualmente se aplica para evaluar esa cuenta de inversión en acciones el método de la participación patrimonial para controlar la cuenta de inversión. Influencia asociada, control subsidiaria. Pero en ambos casos se utiliza o se aplica el método de la participación patrimonial para controlar la cuenta de inversión. Bueno, este procedimiento, este método, como requiere un poco más de detalle para explicarlo, porque ustedes creo que no lo han visto, este procedimiento. Esto ya lo vamos a continuar en la próxima clase, que espero que sea, pues, espero que sea presencial, ¿no? Para poder recoger, pues, sus inquietudes con respecto a lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí, usted tiene clases también ahora. Y continuamos con este tema en la próxima clase, ¿no? Próximo jueves, que esperemos que sea, pues, ya presencial, ¿no? Si es que no hay otro inconveniente, que han arreglado ya el tema por el cual hemos tenido las clases virtuales. En resumen, entonces nos quedamos ahí y continuamos la próxima clase, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta el próximo jueves sería. Buenas noches con todos. Hasta el jueves. Gracias, Gracias profesor. Cuídate, gracias profesor. por la atención a todos. El jueves.